¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Esto es Agora, es Canal 7, es momento de nuestra tertulia de actualidad. Venimos de repasar los temas más destacados que nos deja esta jornada. Ya saben, muy pendientes todo el día, toda la jornada de esa macrooperación que continúa abierta sobre casos de corrupción en base a Imelsa, esos contratos que se realizaban. Ha sido un día intenso y duro para el mundo del periodismo, muchas noticias, mucha expectación, muchos focos de atención. No es el objetivo de esta tertulia que ya teníamos previamente preparada. Esta noche queremos pulsar el mundo del periodismo y lo hacemos por una conmemoración, porque este fin de semana se celebraba el Día del Periodista y su patrón, San Francisco de Sales. ¿Qué momento atraviesa el periodismo a nivel nacional y también local? ¿Qué papel jugamos los periodistas también en días como hoy en sacar casos de corrupción? Mucho análisis y mucha reflexión. No se pierdan nuestra tertulia. Esta noche hemos reunido, en primer lugar, la pata del periodismo, de la docencia. Está con nosotros el decano del periodismo de la Facultad de Periodismo, Cardenal Herrera CEU, don Elías Durán. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Gracias. Un día apasionante también para el mundo del periodismo, aunque con algo de amargura también, ¿no? Porque se nos sigue identificando Comunidad Valenciana con corrupción. Efectivamente, eso es lo que aparece cuando muchas veces también ocurren los mismos casos en otros lugares de España. Pero desde luego es un día para que la gente se entere del valor que tienen los periodistas, que llevan durante muchísimo tiempo persiguiendo estos casos, no solo los jueces, también investigando y sacando mediante fuentes esto a la luz. Por tanto, mucha gente seguramente esto no le parece raro lo que ha ocurrido, y es porque hay muchos periodistas que lo han estado contando. Bueno, pues mucho que analizar. Gracias, Elías, gracias, decano, por estar con nosotros esta noche, parte de la docencia y las tres asociaciones más importantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, que reúne a este colectivo complicado y complejo que es el mundo del periodismo. Hablamos por una parte de la Asociación de Mujeres Periodistas. Está con nosotros Lourdes Bretones, que es la tesorera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenidas. ¿Solo mujeres Gracias. en esta asociación? Solo mujeres. Lo que pasa es que tenemos convenios con otro tipo de asociaciones de profesionales en las que hay mujeres, hombres. Y, Periodísticamente un día apasionante también, Lourdes. Impresionante, y además, como ha dicho el decano, efectivamente, si no fuera por los periodistas, estas cosas no se sabrían. Y sin periodismo no hay democracia, como dice la FAPE. Bueno, pues analizaremos. La más decana, la más antigua de las asociaciones es la Unió de Periodistas. Está con nosotros esta noche su presidente, Sergi Pitar. ¿Qué tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Un día intenso. Molt intens, molt, Desde primeras horas de la mañana. Però apassionant. Estos dies són els que justifiquen 5 anys de carrera i molts de patiment i de tancaments de tard de la redacció, i la veritat que són dies per a viure, vamos. Bueno, pues bienvenido, mucho que analizar. Corta vida, la de la asociación, pero intensa, con ya muchos también asociados, es la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. También con nosotros esta noche su presidente, Héctor González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo analizaremos esta noche esto de los casos de corrupción y el papel de los periodistas? Importantísimo. Importantísimo, yo diría más aún fundamental, el de redactores como el propio Sergi, que ha estado durante tiempo investigando tramas de corrupción que luego los tribunales demuestran que había una base sólida detrás de ella, o otro compañero que me viene a la cabeza, que es Pere Valenciano, con el periódico de aquí, que después de años de lucha constante y de desvelar secretos o tramas en Canet, ahora el hecho de que hayan condenado al secretario de Canet y a la alcaldesa de Puebla de Farnals viene a refrendar toda la investigación que ha desarrollado durante tiempo. Por tanto, a veces está el periodismo por delante incluso de los tribunales en investigación. Labor de investigación, periodismo por delante de los tribunales. Elías, empezamos por aquí, si les parece, luego analizaremos un poco en qué momento se encuentra el periodismo. Días como hoy demuestran la labor profesional de investigación de muchos periodistas valencianos, Elías. No cabe la menor duda. Yo creo que una de las crisis que ha atravesado el periodismo, al menos en parte de la sociedad, es porque a veces se les ha identificado también mucho con el poder. Y ahora estamos viviendo en los últimos tiempos, que se está viendo ahora con lo que está ocurriendo en la situación política, que cuanto más crítico es el periodismo y más independiente, no solo da buenos resultados para la opinión pública, sino también económicos. Entonces yo creo que el hecho de tener periodistas que cada vez tengan cierta independencia o tengan un juicio crítico, puedan investigar y sacar con todos los problemas que tienen estos casos a la luz, yo creo que es muy positivo para la profesión y para la sociedad. Estoy de acuerdo con lo que has dicho perfectamente, que sin periodismo bueno, no digo periodismo bueno, no hay democracia posible. Pueden intervenir ustedes cuando lo consideren oportuno. Lourdes, un poco también su opinión al respecto de este punto. Sí, efectivamente, porque es que si no fuera por los periodistas la sociedad no sabría nada, porque las noticias judiciales
Ahora, antes era el deporte, luego era la política y ahora, desgraciadamente, se está demostrando que una parte muy importante de las primeras lecturas que se hace en los medios de comunicación es las páginas judiciales, a ver qué escándalo. Y respecto a lo que tú decías antes, es una pena que efectivamente la Comunidad Valenciana, con toda la riqueza que tiene en todos los sentidos, salga en los medios nacionales única y exclusivamente por los casos de corrupción. Gracias a los periodistas, gracias a los medios de comunicación valencianos, que también han puesto su enorme grano de arena en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, pues estos casos salen a la luz y luego la sociedad, los ciudadanos, tienen la oportunidad de decir esto me interesa, también, ¿no? Esto no me interesa. Esto ha cambiado, Sergi Eto, ¿no? Antes era un poco la parte tribuna la que iba adelante, ahora no. El periodismo se antepone. Sí, home, jo sempre poso l'exemple i podem estar satisfets de la ciutat valenciana, dels mitjans de comunicació i dels periodistes, perquè mentre així estàvem contant, i sí, és molt dur contar, que se mos identifique amb això, però bueno, el que ha passat, els periodistes ho hem contat, no ara, i això venim des de l'any 2006 contant tots aquests casos, mentre jo sempre ho dic als companys de Catalunya, per exemple, que sembla que ara s'hagin desdijunat amb el cas Pujol, i que això abans no se sabia. Sí, això abans se sabia, però no es contava. La diferència en la comunitat valenciana és que així i hem d'estar satisfets, això és la societat, i és que així els mitjans de comunicació, ha hagut mitjans de comunicació independents que han apostat, han contat les coses, i és de veres que ara, ja en 2015, estem un poc recollint els fruits d'això i és la justícia la que està actuant. Però això, i ho comentaves tu abans, està més o menys tot contat, les gravacions ja van eixir en el seu dia, el cas Blasco va eixir també en el seu dia, el cas Emarsa de 2010, altres mangarrufes, o el que contava ell de la Pobla de Farnals, tot això s'havia contat i després la justícia, que té un altre temps, el que sorprèn és que en altres autonomies on hi ha periodistes i hi ha mitjans també, sembla que ara es sorprenguen de determinades actuacions, de determinats tòtems polítics. Jo sempre m'encanta recordar-los als companys de Catalunya, que moltes vegades són referents en moltes coses, però en aquest cas jo crec que els periodistes valencians han sigut referents en destapar esto. Es cierto, se sabía, pero claro, no es lo mismo saberse que lo ponga en marcha ya un operativo como el que hemos vivido hoy en la Comunidad Valenciana. Sí, efectivamente, que lo confirme este operativo. A mí me destacaría que estos hechos, que desde luego muestran una imagen maltrecha de la sociedad valenciana y de la economía, sí que aportan credibilidad al periodismo, aportan credibilidad a los profesionales que durante años han estado publicando o sacando a la luz este tipo de información y que han tenido que aguantar la presión de ciertos poderes públicos a los que no les interesaba que estas informaciones salieran y que constantemente llamaban a ellos, a sus medios, a sus directores, pues con un tono que para nada era apaciguador y que desde luego lo más fácil era ceder ante esas presiones. Afortunadamente la mayoría de medios no ha cedido y el tiempo les ha dado la razón y ha reforzado la credibilidad del periodismo valenciano. Bueno, habrá aquí un tema importantísimo, Héctor González, presiones, informaciones que se saben pero que no se publican, Elías, y que se publican en un momento determinado y porque interesa. Venimos de un año electoral, elecciones municipales, autonómicas, elecciones generales. Ojo que aún no tenemos gobierno, que se están produciendo conversaciones importantísimas. ¿Cómo afecta una información determinada en un momento preciso? Bueno, yo creo que a veces cuando decimos que el periodismo es una profesión muy importante, pues podemos sonar un poco presuntuosos, ¿no? También la medicina, la educación, etcétera. Pero muchas veces los ciudadanos no reclaman un buen periodismo como si reclaman otros derechos de la sociedad. Yo creo que en el caso de los periodistas, bueno, es una profesión muy dura porque tiene demasiados tentáculos en torno a ella. Entonces yo a veces también reclamo que no pidan a los periodistas que sean unos héroes que se inmolen, tampoco puede ser eso. No nos olvidemos que son también, tienen familias, son trabajadores, etcétera. Pero aún así yo creo que son bastante valientes a la hora de publicar algunos temas. En el periodismo y en la política yo creo que las cosas casuales pocas hay, está todo pensado. ¿Está todo manipulado? ¿Hay estrategia en sacar una información en un momento determinado, Sergi Pitarch? Bueno, el caso Imelsa, que hoy este gran operativo policial que se ha montado, todos sabemos que saltó a pocos días de la campaña electoral autonómica. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Pues como todo, hombre, es verdad que
cuentas una información cuando te llega porque es que hay competencia. Bueno, casi siempre es porque hay competencia, pero bueno, hay veces que a determinadas fuentes que filtran información les interesa en algún momento o por qué te lo cuentan el 27 de febrero y no te lo cuentan el 13 de enero. Por ejemplo. Pues en esos casos el periodista es el que también se tiene que preguntar ¿y esto por qué? Me ha llegado. En este caso es una operación policial que yo dudo mucho, no me gustaría ver, porque si se hubiera montado antes de las autonómicas, pues estaríamos, o antes de las generales, porque de esto veníamos hablando. Desde hace mucho. Desde hace mucho que sabía. va a pasar, hay una investigación detrás, todos sabíamos, había una denuncia de la propia Diputación, la denuncia y las grabaciones de Benavent que estaban en la Fiscalía, todos sabíamos que había algo que estaba bajo secreto y que eso iba a estallar. Ha estallado ahora, pues sí, ahora se está haciendo el gobierno de España, pero bueno, ¿y si hubiera saltado en plena campaña electoral mientras se estaba hablando de Cataluña? ¿O y si hubiera saltado antes de las autonómicas? Bueno, antes de las autonómicas saltó, pero el tema más periodístico, no el judicial. No el judicial. Lourdes, Héctor, ¿algo que decir sobre el momento determinado de una información? Bueno, yo creo que más que de estrategias hablaríamos de filtraciones interesadas, Claro. de filtraciones interesadas y documentadas, porque si no el periodista tampoco daría pábulo a esas informaciones que le llegan. Y eso, por supuesto que tiene que estar bastante documentadas, pero que sí que son las fuentes las que tienen ese interés, no tanto los medios, sino las fuentes. Y por lo que comentábamos antes de las presiones y del informe de la Asociación de la Prensa de Madrid que ha señalado, sí que en este informe queda claro, una de las preguntas que realizan es si los profesionales de la información se sienten presionados. ¿Y cuál es la respuesta? La mitad, o prácticamente la mitad, dice que se sienten presionados sobre todo por los políticos. O sea, es la principal fuente de presión, más que anunciantes, más que economistas o que profesionales de otros ámbitos. Los políticos son los que más presionan a los periodistas según la encuesta, según lo que comentan los propios periodistas encuestados. Lourdes. Es que claro, cuando un periodista y un político se hacen muy amigos, no me vas a hacer esto a mí. Somos amigos. No, perdona, pero es que yo soy periodista desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, tú eres político y tú tienes una responsabilidad ante la sociedad. Yo soy periodista y tengo una responsabilidad, no te voy a decir yo que mayor, pero por lo menos igual de importante que la tuya ante la sociedad, porque lo que tú haces repercute directamente en los ciudadanos y lo que yo digo o informo también repercute directamente en los ciudadanos. Con lo cual, yo creo que la amistad entre políticos y periodistas habría que ponerla en cuarentena. Amistades peligrosas. Muy suave de escribir las presiones, la de Lourdes. Claro. Elías, presiones que existen, que han existido y que existirán, desgraciadamente. Por supuesto, para colocar un periodista, para quitar a un director, para poner a alguien de director de servicios informativos, etcétera. Cuando empieza la transición no hay director de informativos en televisión española. Luego, después de la época de Rafa Gansón, creo que es cuando empiezan a montar un director de informativos, por ejemplo. Eso siempre va a existir. El tema, yo creo que luego tiene que haber un balance. Pero lo bueno que tiene ahora el tema de las redes sociales también, además de los medios tradicionales, que son donde realmente ejercen los grandes periodistas, es que al final todo acaba saliendo. De una manera u otra los rumores se acaban disparando. Bueno. No era el enfoque de nuestra tertulia, pero lógicamente la actualidad nos ha llevado a este punto que reflexionaremos también al final, pero quisiéramos abrir ya el paréntesis de pulsar el momento que atraviesa el periodismo, los periodistas, los medios de comunicación. Hacía referencia Héctor González a este informe de la Asociación de Prensa que siempre se hace en estas fechas con motivo del Día del Patrón, San Francisco de Sales. Precariedad laboral. Hay más periodistas ahora por cuenta ajena y un auge del periodismo online creado por los propios periodistas. ¿Qué nos dice esta radiografía de la Asociación de Prensa? ¿Hay más precariedad laboral, Sergi Pitar, que en estos momentos en el periodismo? Bueno, evidentemente hemos sufrido como nadie la crisis económica. Se habla y hablamos y lo contamos los periodistas que el sector de la construcción sufrió una crisis brutal, pero nadie habla de la crisis brutal que sufrió el periodismo desde el año 2000. Crisis, cuando hablo de crisis, es crisis profesional y laboral. Yo creo que no una crisis del periodismo, porque creo que estamos viendo una época dorada del periodismo, pero es una crisis laboral del periodismo donde, aparte de los miles y miles de despidos en toda España y en la Comunidad Valenciana, sobre todo ha habido una precarización laboral. Hablabas tú hemos pasado de ser asalariados de medio de comunicación a ser autónomos, que eso
Con lo que conlleva. Todos sabemos lo que puede conllevar, y sobre todo una reducción de los salarios y una precarización de los contratos y del valor de la información. Lourdes me pedía paso. Sí, porque en este punto sí que he de decir que el mayor índice de precariedad es en las mujeres periodistas. Una vez más, en el sector de la comunicación, la mujer sale más perjudicada en cuanto a estabilidad en el Si en comparamos el trabajo. mismo cargo, Sí, efectivamente. responsabilidad con el sueldo. No ya solo por el sueldo, ¿Sí? sino que salen antes al paro las mujeres periodistas que los hombres periodistas. Héctor, una radiografía de este informe, ¿datos preocupantes o optimistas? Preocupantes sin duda, quizá no tan preocupantes los del último año respecto a los anteriores, porque los anteriores en 2014 y 2013 hablaba de 2.500 puestos de trabajo de media perdidos, y recordemos que este informe solo recoge las pérdidas de puestos de trabajo en los medios más o menos asentados o en los medios con una cierta plantilla, no habla de gabinetes de comunicación, de universidades o de medios unipersonales que han cerrado. Por tanto, una pérdida de esos puestos de trabajo que el último año ya se redujo a 250 puestos de trabajo perdidos, pero sigue habiendo pérdida de puestos de trabajo. Por lo que comentábamos también del perfil de periodista autónomo, el informe comenta que el 44% de los autónomos realiza su labor en una organización o para un solo cliente. Por tanto, esa precarización que se ha pasado de periodistas contratados en medios a periodistas autónomos que trabajan para un medio o periodistas autónomos que trabajan para otros clientes. También ha cambiado la imagen del periodista, yo creo que se extiende más a comunicador. Sí. Y ya no es el periodista vinculado a un medio de comunicación, sino periodista que trabaja para agencias, para otros medios, para varias entidades. Y luego, Más datos, sí. Los ingresos, perdón, que estaba buscando el dato, los ingresos. También destaca, por lo que hablamos también de medios digitales o de medios nuevos que surgen, cómo el 35% de esos nuevos medios que surgen apenas reciben o apenas tienen ingresos como para mantener a una sola persona en la plantilla, al propietario de ese medio, y que ni la mitad de esos medios llega a tener más de 2 personas en plantilla. Por tanto, no son una solución los nuevos medios digitales que surgen respecto a los medios tradicionales que pierden plantilla. Elías, ¿cómo se ve todo esto desde la docencia y desde... Bueno, nosotros hemos notado un repunte en el número de alumnos, Sí. Y sobre todo lo que más hemos notado es que cada vez llegan unos alumnos en los 2 últimos años más interesados por la política. Eso también tiene que ver, yo creo, por todo lo que se ha movido. Por el momento actual que estamos, efectivamente, ¿no? Auge de las tertulias políticas. La aparición de nuevos partidos, Sí. de nuevos líderes, etcétera. Yo creo que ha habido ahí una renovación. Y yo creo que en el periodismo se ha producido una tormenta perfecta porque es verdad todo lo que ha afectado, la crisis económica, pero además con la brecha digital y que todo el mundo se ha acostumbrado al todo es gratis. Claro, esto de que yo me puedo montar un periódico digital y que luego tenga éxito, pues es muy complicado y eso poco a poco se irá racionalizando. Hay periódicos digitales que funcionan francamente bien, pero por cada uno de esos hay un montón que no. Pero también ocurría antes. Antes había un montón de periódicos que vivían porque estaban mantenidos de alguna forma por instituciones o por, bueno, no digamos por quién, pero todos sabemos que está mantenido. Cuando eso se hundió todo. Yo creo que, bueno, los datos es verdad que son los que son. Ha mejorado algo, la facturación ha mejorado y luego hay que ver que todavía la publicidad facturada a través de online, o sea, la publicidad digital no llega a las expectativas. No llega a lo que eran los medios tradicionales. Claro. Pero yo creo que la situación parece que tiende poco a poco a ir equilibrándose y ya veremos, como todo, ¿no? Cuáles son los medios que realmente acaban sobreviviendo en este nuevo universo digital. Porque sí que parece que se haya llegado a un suelo los despidos por el propio informe, que ahora el pasado año ya fue solo un 10% de puestos de trabajo perdidos respecto al anterior. E insisto que solo se refiere a grandes medios. El total son 12.200 puestos de periodistas en los últimos 8 años, ¿no? Es un poco el dato. Entre 2008 y 2015. Lo de online, Sergi Pital, ¿cuál es su opinión también al respecto? ¿Cómo se ve todo esto desde la Unión de Periodistas? Lo de es gratis. A nosotros no estoy muy preocupado lo del todo gratis, el de que no nos pasa solo a la, digamos, a la, entre comillas, industria periodística, le pasa a la industria del cine, por ejemplo. También. Y es que, y sobre todo en España, es un país muy, o ya creo que muy mal acostumbrado al todo es gratis y es complicado buscar un modelo de negocio, porque al final para que haya buen periodismo tienen que haber empresas solventes, para que haya independencia tienen que haber empresas económicamente solventes y el modelo digital está por ver que pueda ser suficientemente solvente para mantener un medio, además con sueldos dignos, porque sí, hay digitales muy potentes y con muy buena marca
que se sorprendería a la gente los sueldos que pagan a sus periodistas. No voy a dar aquí nombres, pero hay medios que dan imagen de que son una potencia y luego están pagando 600 euros al mes a sus profesionales. Hay que ver, y es lo que están todos los gestores de medios de comunicación y todos los editores de todo el mundo, o sea, no es un problema de España, en buscar el modelo de negocio en Internet. Es verdad que la publicidad, como comentaba Elías, no acaba de arrancar, no se acaba de ver que sea un modelo claro, y luego la gente tampoco quiere rascarse el bolsillo porque consideran que ya pagando su Internet ya todo lo demás debe ser grande. Entonces habrá que ver a qué Buscar modelo, aquí la a qué solución. modelo. Lourdes. De todas formas, ya se empieza a apuntar que el futuro de los medios digitales Sí. podría estar en pagar por el análisis de las informaciones, o sea, que la información pura y dura fuera gratis, pero que el análisis con antecedentes y consecuencias de esa noticia, que eso sí que fuera de pago. Y eso sería una manera de dar salida y cierto éxito a los digitales, y que se mantuviera el periodismo tal cual es, que es con la obligación de informar. Eso ya se está diciendo en algunos... Sí, Eso es muy Elías. interesante. De hecho, en Estados Unidos ya hay universidades que están formando mucho a los periodistas, no ya solo en la programación, sino también en el análisis Big Data. En Estados Unidos ya he calculado que en los próximos años uno de los sectores que más va a explotar es, en todo este universo informativo que hay, el análisis de todo lo que es el Big Data, enfocado, es verdad, al mundo de la empresa, pero no solo también al mundo de la empresa, sino al mundo de la comunicación o del periodismo concretamente. También tenemos que muchos de los periodistas que vienen a las universidades o que llevan unos años de ejercicio acaban dejando la profesión y se acaban metiendo pues, en departamentos de comunicación, gabinetes de prensa, etcétera. Esa es una salida a la que están teniendo muchos periodistas, y la verdad es que también muchos de los que vienen ya vienen con las ideas muy claras de hacer sí. comunicación corporativa, comunicación interna a las empresas, Y suerte etcétera. que existe eso, porque Claro. ha sido, Sí, para la la- profesión pero- ha sido... muchas un- salidas. Pero eso revela el interés que tiene la información, y es que cada vez cualquier persona que quiera comunicar en este entorno necesita al lado un especialista que le asesore. Hemos llegado al punto, que es cierto, de decir, no, yo cojo a un becario y que este me lo comunica todo, y luego te das cuenta que ese becario no te vaya a producir los efectos que tendría pues, tener un profesional o una gran empresa Es que te decir, pueda hacer. afortunadamente, mayor concienciación a la hora de comunicar en las empresas. Héctor Lo que se González. llama periodismo de marca o marketing de contenidos también, y es el interés de las empresas por mostrar mostrar su producto, pero de una manera informativa, no de una manera publicitaria, sino contar por qué es importante su producto para la sociedad, lo que aporta, ya digo, desde el punto de vista más objetivo posible, porque también está el espectador o el público está saturado de publicidad, y lo que quiere es, ¿por qué me conviene a mí objetivamente comprar eso? Además, todas las empresas quieren tener también sus redes bien orquestadas, bien organizadas, su página web en la que informe perfectamente de todo, que sea clara, sus blogs, sus contenidos, y por ahí, por lo que comentamos, sí que hay una salida, y que afortunadamente existe esa salida. Y sí que recordaría que prácticamente ya el 43-45% de los profesionales trabajan más en puestos que no son medios de comunicación que los propios medios de comunicación, Un dato- que son ya compatibles. De esos. todas Muy bien, maneras, sería sí. importante. Nosotros desde la Unión de Periodistas así lo intentamos, con una beca que tenemos con la Caixa, para ir a los institutos un poco a enseñar a los alumnos a leer de manera crítica los medios de comunicación y a saber lo importante que es. Yo creo que es una situación que yo creo que no sé si tendría que tomar cartas también el Estado, o que en el currículum educativo se explicara a los alumnos de lo importante que es poder disponer de una información de calidad, y eso solo se consigue pues, con unos medios públicos y no intervenidos serios, pero también con unos medios privados fuertes, y que la gente supiera que ese euro que pones tú es porque un diario o Tiene que euro y ser medio que pongas tú por un diario Claro. Independiente, y que pueda contar lo que está pasando. Porque al final yo cuando veo hay mucha gente que se alegra, pero cuando veo a los medios de comunicación privados que las cuentas de resultados están en rojo, eso es un problema directamente para la democracia, porque muchos Totalmente de medios acuerdo. están secuestrados directamente, o como Díaz comentaba antes, pues desde instituciones públicas, pasando por grandes empresarios, por los bancos, etcétera, etcétera. Y eso es un drama para nuestro país. Igual, de la misma manera que es un drama la gran concentración de medios que, por ejemplo, en el mundo televisivo en España es Se está dando. escandalosa. ¿Qué hacemos con el periodismo en la Comunidad Valenciana? Hemos visto un poco el panorama general, pero centrémonos en lo que tenemos en nuestra comunidad, en la situación del periodismo. Evidentemente, tenemos que hablar de la reapertura o no
de Canal Nou. El cierre de la Radio Televisión Valenciana supuso también un drama en el mundo del periodismo valenciano, con el despido de tantos y tantos periodistas, cámaras, técnicos. Elías Durán, ¿es optimista en esto, en la reapertura de Canal Nou, tal y como ya ha anunciado el Gobierno valenciano en octubre de este año? Esperemos que sí. Yo creo que es más difícil de lo que parece, pero bueno, todo parece que apunta a eso. A mí de todas maneras me gustaría decir que ya no solo por los trabajadores de Canal Nou o los futuros trabajadores de Canal Nou, que muchos de ellos además han formado la universidad, sino también por el hecho de tener una televisión en valenciano, que eso yo creo que es básico y es una pérdida de identidad cultural muy clara que tiene esta comunidad, que se suma a todo lo demás que está saliendo. Yo creo que es importante y es prioritario. Ahora, a mí me gustaría que se hiciera bien y que no acabe siendo lo que fue. Héctor González. Sí, soy optimista a medias, coincido con Elías, porque sí que existe una voluntad por parte de todos los partidos políticos y yo creo que una voluntad social, una presión por parte de la sociedad en volver a tener una televisión pública y una radio pública. No nos olvidemos también de la importancia de la radio y de los diversos canales especializados en radio y televisión. Pero, ya digo, existe esa voluntad, pero falta que se pongan de acuerdo esos representantes públicos para orquestarla de manera adecuada y que se haga de forma que los profesionales más competentes o que aquellos que quieran optar puedan hacerlo de manera libre y todo el mundo tenga las mismas opciones. Sí. ¿Cuál es la postura en este sentido? Porque hoy hemos tenido informaciones algo preocupantes, Sergi Pitarco. No preocupants. Deurien ser les Corts Valencianes, com molt bé va plantejar el govern, que foren les Corts les que desenvoluparen aquesta llei que ha de tornar a reobrir la televisió pública valenciana. I ahir és on se deu de debatre, i ahir és on se deu de negociar amb els sindicats, amb les organitzacions de periodistes, amb les universitats i amb els grups polítics que són els legitimats per a impulsar això. Però en este marco, en les Corts Valencianes. En un marc clar de transparència on totes les opinions siguin públiques i no amb negociacions oscures com algun sindicat està fent amb els partits polítics. Nosaltres pensem que a més, des de la Unió de Periodistes, pensem i estem intentant que hi hagi un consens del 100%, perquè al final hem de recordar i hem de pensar, que és en el que sembla que ningú pensa, que és en el contribuent. S'ha de ser una televisió pública seriosa al servei dels valencians, que al final són els que paguen, perquè així hem pensat en tot el món, però no hem pensat en els ciutadans valencians, que són els que paguen la tele. I una tele en la que, a ser possible, siga com la de l'any 89, en la que, quan la va posar en marxa, amb la majoria, el 100% de les Corts. Lo interessant seria, sí, que no només fora el govern i Podemos el que impulsara aquesta tele, sinó que fos una tele consensuada amb tots els partits. Partido Popular y Ciudadanos en este caso. Sería interesante eso. Yo es que vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que una radio y una televisión pública deben estar alejadas totalmente de los tentáculos del poder. Pero en este caso necesita esta parte política para su reapertura. Sí, pero le necesita, como si dijéramos, como licencia para emitir como una empresa. Pero una vez que esté abierto, el poder tiene que estar en su sitio y los profesionales tienen que ser los responsables. De fet, la proposta dels periodistes, la nostra proposta, és blindar als professionals de televisió, blindar que l'elecció del director general siga per 2/3 de la cambra, que hi hagi un consell d'informatius triat pels propis treballadors, que hi hagi un consell de participació on estiguen sindicats, associacions professionals, associacions de consumidors, associacions culturals, que un poc també marquen la línia que ha de ser una televisió independent. Hem de posar els contrapesos per a evitar que esta barbaritat que va passar en la tele pública pase. No vuelva a ocurrir. A ver, no, es que además era un poco lo que apuntaba yo al principio. En Canal Nou se vio perfectamente lo que fue cuando la gente entendió que había una simbiosis o totalmente estaba pegado el poder político a lo que era la televisión, y eso produjo una desafección muy clara. Y de hecho yo creo que muchos trabajadores sufrieron mucho al ver que muchas personas cuando cerraron Canal Nou no lo vieron mal, no lo entendían como una defensa de la señal, ¿no? Yo creo que si hay que recuperar esa televisión, que me parece muy bien, y lanzarla, lo que no podemos es entregarla de nuevo al poder político que toque. Tendrá que estar muy bien atado de tal manera que sea una televisión muy plural y que además todo el mundo se vea, se sienta representado en ella. Dicen que de los errores se aprenden, Elías, y supongo que por todo lo ocurrido... Yo veo que la historia se repite una y otra vez. Se repite la historia de Héctor González. Sí, sería una pena que se produjera ese desprestigio. Elías ha hablado de desafección, yo iría más allá de desprestigio de un medio público y del periodismo en general, porque al fin y al cabo parte de los espectadores vinculaban
ese medio, debido a esas presiones políticas que sufría, a un medio que no les daba la credibilidad necesaria. Por tanto, habría que empezar de cero y despolitizar, que sean los profesionales los que se ocupen de la dirección exclusiva del medio, que no haya un director general que sea una figura política a la que le nombre el Consell y que no responda a los criterios periodísticos. Por tanto, partamos de esa objetividad desde el principio y sobre todo de que sea un medio creíble, que recupere la credibilidad que ha perdido. Que había perdido. Y les pregunto, a las 3 asociaciones de periodistas en la Comunidad Valenciana, en cuanto a los empleados, los trabajadores, ¿deben ser los extrabajadores? Empezamos de nuevo del todo también. Cualquier periodista va a tener la oportunidad, debe tener la oportunidad de entrar en esta nueva radio-televisión. Tema delicado, complicado. Sergi Pitar. No, nosaltres... Qual és la postura de la Unió? El periodista ho hem dit molt clar, i tenim informes jurídics i tenim un informe que hem presentat a tots els partits polítics i que s'ha presentat en les Corts i que presentarem en les Corts en el que després d'haver hagut un acord entre sindicats i els treballadors per a liquidar la plantilla i haver un acord de l'ERE que parla de que en cas de que se reobriga la tele es tindran en compte dels treballadors, nosaltres amb eixa base plantegem, i així ho planteja també l'Advocacia de la Generalitat, que es faci un procés de selecció nou on pugui aspirar tot el món, els antics treballadors, els alumnes del CEU i de la pública que acaben la seva carrera, i inclús els professionals, com per exemple Héctor si volguera presentar-se o jo si volguérem presentar-nos a la televisió, poder presentar-nos. I després, una vegada fet aquest procés de selecció i mirar a veure la qualitat de tots, que se tinguera en compte, com en qualsevol procés de selecció, l'experiència, inclús l'experiència en la tele, perquè així ho diu també l'acord de l'ERE d'extinció, que nosaltres això ho tenim legalment en compte i s'ha de tindre en compte. Nosaltres pensem que aquesta seria la manera, i sembla que está avalada también por el informe que va a hacer la Abogacía de la Generalitat. Y desde la Asociación Mujeres, Héctor González también, a ver... Yo sí que cuando voy a coger un avión prefiero que el piloto tenga experiencia. Sí, entonces, yo también. yo creo que lo que se debe hacer es hacer una selección del personal, de los trabajadores, que cuenten los méritos, que cuenten la experiencia, que se dé oportunidad efectivamente a las nuevas generaciones, pero que no se deseche por el mero hecho de haber sido trabajador de Radio Televisión Valenciana, que se diga no, este no. Porque sí que quiero decir una cosa, los trabajadores de Radio Televisión Valenciana no son los responsables del destarifo de Radio Televisión, que ha ocurrido con Radio Televisión Valenciana. En el acord de l'ERE parla de que es tinguen en compte els drets laborals i de fet, la seva trajectòria en una oposició amb alumnes recent llicenciats, evidentemente yo creo que pesaría, ¿no? Totalmente. Héctor, ¿la postura cuál es de la asociación? Yo coincido también en que no son los responsables, sino que también se han dejado, han sido los primeros que han sufrido la imposición de ciertos cargos que eran ajenos al periodismo y que al final quedaban difuminados como periodistas, que han marcado un poco las directrices de la empresa. Desde mi punto de vista más personal, pero bueno, la línea de la asociación, porque coincidimos en la ejecutiva en marcar esas directrices, es que sea un mérito de haber trabajado en Canal Nou o en Radio Nou, recuerdo, como también es un mérito de haber trabajado en Canal 7 o haber trabajado en Levante Televisión o cualquier otra cosa. Sí, esos méritos, esa experiencia puntúe como puntúa para cualquier oposición, para docente, para sanitario o para el resto de oposiciones, que se vea cómo ese bagaje que tienen estos profesionales se puede aprovechar, ya sea directamente recuperándolos en el caso que cumplan esos méritos para el futuro proyecto televisivo o encauzándolos de otra forma para que su aportación a la sociedad sea importante y que contribuyan a reforzar el periodismo valenciano. Por tanto, un mérito importante. Importante. Después de escuchar a las tres asociaciones, Elías, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que debe estar abierto efectivamente a todo el mundo, pero sí se tienen que respetar los derechos de los que estuvieron allí, ¿no? De todas maneras, yo creo que la sociedad va a velar mucho este proceso y lo que no se va a poder consentir, o al menos no van a consentir mucho, es en lo que se convirtió Canal Nou. Es decir, eso tiene que tener un control presupuestario muy alto. Lo que no puede ser es que los trabajadores de Canal Nou sean una aristocracia, tanto desde el punto de vista de remuneración como de condiciones salariales, a diferencia del resto de trabajadores. Y si al final vamos a crear un Canal Nou para que tire, que sería es verdad que va a tirar mucho de productoras, etcétera, y otra vez va a ser, desde mi punto de vista, lo público quien va a ser el motor de todo, pues yo desde luego que no creo mucho en que lo público va a ser el motor de todo, debe estar bien, pero no es el motor de todo, pues vamos a volver a lo de siempre, que va a estar todo el panorama audiovisual valenciano condicionado con lo que haga Canal Nou. Sí, ¿se ve así también esta reflexión? Sí, home, jo crec que és fonamental que el pressupost siga una televisió sostenible. Com dia abans, en aquest procés sembla que pensem en tot el món menys en els ciutadans. I al final els ciutadans són els que paguen, saben com estan les arques, saben que hi ha unes prioritats
i un estat de benestar que mantindre. Evidentment, el dret a la informació és també un dret fonamental i així ho ha d'entendre el Consell, però jo crec que, evidentment, i així estava feta la primera tele, que era, la primera tele no podia endeutar-se, fins que el govern d'Eduardo Zaplana va canviar això i va acabar amb un pufo de 1.100 milions, amb un forat de 1.100 milions d'euros. Aleshores, jo crec que és fonamental que tingui una televisió sostenible, evidentment. Está claro. Yo también insistiría en la licenciatura en periodismo para el acceso a la nueva televisión para quienes vayan a ejercer puestos de redactor, porque recordemos que gran parte, o una parte de la plantilla que acabó la última televisión valenciana no había estudiado periodismo y ocupaba puestos de asignador, cargos altos que mandaban sobre periodistas sin haber tenido la formación necesaria. Que es importantísima. Y en este caso aquí La Elías formación, está... es que la formación es fundamental. Claro. La formación es fundamental. Como los Y médicos y como los abogados, ¿no? Claro, Se nos acaba el tiempo. Hoy hemos hablado de una profesión apasionante, la del periodismo, en un día destacado, un día en el que, volvemos al principio, hemos estado pendientes de esa macrooperación policial que continúa abierta. Por cierto, casos de corrupción en la Comunidad Valenciana centrados en Imelsa, Diputación de Valencia. En días como hoy nos damos cuenta de la importancia del periodismo, porque sin buen periodismo no hay democracia. Les voy a pedir a nuestros 4 invitados una reflexión final de todo lo que hemos hablado y sobre todo pensando en ese futuro, recuperar también ese objetivo, bajar el dato del paro, crear puestos de trabajo en un sector que apuntaba a ser Chipitar después del de la construcción, el más afectado por la crisis, precariedad laboral, recorte de plantillas en medios de comunicación. Empezamos por Sergi, su reflexión final, ¿cuál sería? No, mi reflexión es que laboralmente la profesión sufre una crisis brutal que habrá que estudiar y en la que se deben implicar todos los agentes sociales para mejorarla, desde el gobierno, pasando por los sindicatos y pasando por las asociaciones profesionales, incluso las universidades, en intentar darle salida a esta profesión. Y la segunda y positiva es que, hombre, que los valencianos pueden estar, como comentaba al principio, orgullosos de los buenos periodistas que salen de nuestras universidades o que trabajan aquí y que han un poco sido mascarón de proa de esta lucha contra la corrupción. Gracias, Sergi, por haber estado con nosotros. Les pido brevedad, que estamos fuera de tiempo. Sí, Héctor González. El orgullo por la labor bien hecha, poner en valor, como le gusta decir a los franceses la expresión, el periodismo por parte de los periodistas y recalcaría la importancia de tener un colegio profesional en la Comunidad Valenciana. Que es algo pendiente que tenemos, nos daría para otro programa. Lourdes. Una sociedad es tanto más libre cuanto mejor informada está. Por eso hay que abogar por los buenos profesionales con una ética profesional y un buen ejercicio sin presiones políticas. Gracias, me gusta el mensaje, Lourdes. ¿Y Decano? Yo soy optimista. Yo creo que poco a poco van a ir incorporándose nuevos periodistas que ya son nativos digitales, esto que llaman, y espero que ellos recuperen la esencia del periodismo y la adapten a los nuevos tiempos. Gracias a los 4, gracias Elías Durán, buenas noches. Terminamos mañana, como siempre, les espero con la actualidad, que no es poca, por cierto, de lo que todo está ocurriendo a nuestro alrededor. Se lo contamos, lo analizamos, lo reflexionamos aquí en Canal 7. Hasta mañana, buenas noches.